Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Hoy volvemos a los vídeos de misterio, de historia, como queráis llamarlos. Y hoy vamos a hablar de un viajero del tiempo, de alguien que sacudió a los cibernautas allá por el año 2000, que aseguraba venir del futuro, que hizo muchas predicciones y algunas de ellas las acertó, y que de repente un día, tal como había aparecido, se esfumó. Hoy vamos a encender la máquina del tiempo para hablar de alguien que aseguró que conocía cómo funcionaba su engranaje. Hoy hablamos de John Titor. El primer mensaje aparecería en los foros de internet en noviembre del año 2000. Alguien bajo el nick de Time Travel empezó a hablar sobre los viajes en el tiempo, a discutir sobre ellos, a participar en debates e incluso llegó a compartir un diagrama de cómo debía de ser la máquina del tiempo. Pero no sería hasta enero del año siguiente, enero del 2001, cuando por primera vez este usuario usaría el nombre de John Titor. John Titor empezó a ganar relevancia en los foros. Empezó a escribir ya en foros más especializados, a ganar adeptos. Hasta que, bueno, él empieza a contar en estos foros que es un soldado estadounidense del año 2036 al que le han asignado a un programa gubernamental de viajes en el tiempo con la misión de volver a 1975 y capturar un ordenador IBM 55100, creo que era el modelo, ya que lo necesitaban en el 2036 para usarlo para restaurar los ordenadores de esa época, ya que habían sufrido un colapso, bueno, parecido a aquel que se habló que iba a sufrir en el efecto 2000. Y este ordenador IBM pues tenía ciertas piezas, ciertos software que eran imprescindibles para poder solucionar ese problema. Bueno, John Titor sigue en su escalada de popularidad en las redes, explica, la gente empieza a hacerle preguntas de todo tipo, él sin ningún problema responde a todo, explica que está en el año 2000 y no en el 1975 porque ha querido hacer una parada en esa época para visitar a sus familiares y después ya dará el salto al 75, a 1975. La gente sigue preguntándole, su fama sigue subiendo como la espuma en internet, empieza a ser todo un acontecimiento y empieza a hacer predicciones. Alguna de ellas acertó, otras, gracias a Dios, no. Por ejemplo, asegura que va a haber un presidente de color en Estados Unidos, algo que acertó. Asegura que después, justamente después, habrá una guerra nuclear. Gracias a Dios no acertó, porque además la predijo, creo que fue para el 2014, algo así. Hablo de una enfermedad que se propagaría a través de las ovejas. Hay quien puede encontrar cierta semejanza, ¿no?, con el COVID, que se propagó por vía animal, parece ser, pero no por las ovejas. Y habla también de una plaga que la conocerían como el nuevo SIDA y que acabaría con 2/3 de la humanidad en el 2035. Bueno, acertó de pleno con lo del presidente de color en Estados Unidos. Todo lo demás, gracias a Dios, no, aunque esto es como las profecías de Nostradamus, y empiezas a decir, bueno, pero es que esto se parece a esto, se parece a esto otro. Pero obviamente todo esto no hacía nada más que aumentar el interés por todo lo que él decía. Pero lo que sí llamó mucho la atención, aparte de estas predicciones, que bueno,
cualquiera puede hacer en un momento dado y acertar alguna, ¿verdad? Porque bueno, que en algún momento de la historia fuera a haber un presidente de color en Estados Unidos era algo que se podía ver venir o que podía ocurrir. Pero sí que empezó a dar datos muy específicos y muy técnicos de ese ordenador IBM 5100 que tenía que recuperar del año 1975, que mucha gente asegura que en el año 2000 no eran conocidos. Datos técnicos, datos de ingeniería informática, que solamente eran conocidos por personas muy reducidas de la alta directiva de IBM. John Titor sigue aumentando su popularidad. Esto seguramente a quien estuviese detrás de todo esto cada vez le da más confianza. Hasta tal punto que llega a describir perfectamente cómo es la máquina del tiempo en la que ha viajado. Que no os voy a aburrir con los datos técnicos, lo podéis buscar en internet, pero perfectamente habla de contenedores magnéticos, de dispositivos de electrones, pero todo muy bien elaborado. Además, empieza a desarrollar la teoría del multiverso. Es decir, él habla que con cada decisión que tomamos, con cada persona que conocemos, con cada camino que tomamos en nuestra vida, se abren dos vertientes, si hubiésemos hecho esto, si hubiésemos hecho esto otro, creándose multitud de universos paralelos con esas diferentes decisiones. ¿Para qué dice esto? Para cubrirse y asegurar que si alguna de sus predicciones no se cumple, seguramente que se están cumpliendo en otro de los universos paralelos de los miles que hay. Bueno, John Titor sigue haciendo predicciones, hablando de guerras, de conflictos entre países, habla de Corea, de Estados Unidos, Europa, en fin, cosas también catastróficas. Bueno, es un poco lo que además suscita, ¿no? Mucho revuelo siempre entre las multitudes. Hasta que un día, en marzo del 2001, pone un mensaje diciendo que se despide de todos sus seguidores porque tiene que terminar su misión, ir a 1975 a rescatar el IBM y volver al 2036. Y ahí se esfumó para siempre. Como pasa en todas estas cosas, pues hay muchas controversias, muchas opiniones encontradas. Hay gente que sale diciendo que los datos que había dado de ese ordenador IBM sí eran ya conocidos, sí se habían publicado en revistas muy especializadas y había ciertos reductos de gente que sí lo conocían. Otros dicen que no. Incluso un programa de Italia de televisión llega a contratar a detectives para investigar si hay alguna familia que tengan el apellido Titor, que tengan algún hijo en ese momento pequeño que se llame John Titor, y no encuentran nada. Solamente un apartado de correos que había dado este viajero del tiempo en algunos de sus mensajes por internet, y se investiga y resulta que ese apartado de correos está a nombre de un abogado, Larry Haber, si no recuerdo mal, que, oh sorpresa, tiene los derechos comerciales del personaje John Titor. Bueno, pues aquí acaba un poco esta historia. Deciros que este personaje John Titor ha suscitado películas, obras de teatro, series, libros, de todo. Fue un viajero del tiempo, fue una maniobra maestra de marketing, de negocio, orquestada por este hombre, este abogado Larry Haber, o alguien más detrás de él. Me inclino a pensar lo segundo. Me encantaría
por lo romántico que soy, me gustaría pensar que sí que era un viajero del tiempo, pero por otro lado me alegro también de ver que seguramente no lo era por las profecías tan apocalípticas que hizo y que además no se han cumplido porque muchas las hizo para el 2010, 2015, 2000. Solamente, como os digo, acertó de pleno en la de que habría un presidente de color en Estados Unidos. Así que bueno, ¿qué pensáis vosotros? ¿Conocéis a John Titor? Podéis buscar en las redes, hay mucha información. ¿Creéis en los viajes temporales? ¿Queréis que haga un directo con mi amigo Dani hablando de los viajes en el tiempo? Ponérmelo todo en comentarios, lo hablamos. Suscribiros por favor al canal, que es lo que más ayuda. Darle al like, que no cuesta nada, es nada más que hacer así y ayudáis muchísimo, no sabéis cuánto. Y todavía hay algo que ayuda más que todo esto, que es compartir el vídeo con todos vuestros amigos, todos vuestros conocidos, para que esto se difunda, el canal siga creciendo y cada vez podamos hacer más cosas. Os mando un abrazo muy fuerte y nos vemos muy pronto.